¿Realmente el voto de los puertorriqueños en Estados Unidos puede tener efecto sobre las elecciones congresionales de noviembre o eso es un mito para hacernos creer importante? Pues te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. Mira, el voto puertorriqueño en Estados Unidos puede tener mucha importancia en algunas contiendas electorales particulares y en estas elecciones de noviembre de medio término puede ser significativo para que se ganen o se pierdan algunos distritos y algunas contiendas del Senado que pueden representar que el Partido Republicano o el Demócrata obtenga la mayoría en alguna de las dos cámaras. Pero primero, quiero invitarte a que si te gusta el contenido de este programa, que le des like, que pongas tus comentarios y que te suscribas al canal de YouTube. Y te informo que ya cumplimos ahora un año de este programa digital y te agradezco mucho tu patrocinio y tu audiencia. Pues voy a explicarte algunas de las contiendas electorales en las que los votos de habitantes puertorriqueños en esos lugares pueden significar la diferencia sobre quién gana esa contienda. Comencemos con el Distrito 7 de Pensilvania. Allí 19% de la población son puertorriqueños. Eso es un distrito para la Cámara de Representantes. 19% de la población son puertorriqueños. Hace 2 años ese distrito se ganó por 1% de los votos. Así que el candidato o candidata que quiera ganar ese distrito necesita necesariamente ganarse los votos de los puertorriqueños en ese distrito de Pensilvania. Pensilvania también tiene una contienda importante en el distrito 8, donde 12% de la población son puertorriqueños y en las pasadas elecciones congresionales se ganó por 1.6%. O sea que el voto puertorriqueño allí puede representar la diferencia para quién gane o quién pierda. Y allí hay otros hispanos que no son puertorriqueños. O sea que hay una cantidad, si sumamos eso, los votos de latinos todavía es más. Pero los puertorriqueños tienen una diferencia sobre el resto de los hispanos en Estados Unidos. Y es que todos son ciudadanos americanos. Es decir, todos los puertorriqueños adultos pueden votar en los estados, mientras que no todos los otros hispanos son ciudadanos, por lo tanto no todos pueden votar. Eso quiere decir que el peso electoral relativo de los puertorriqueños es todavía más grande de lo que parece ser por los porcientos de población, porque todos los adultos pueden votar, mientras que no es el caso para todos los adultos del resto de la comunidad hispana en Estados Unidos. Otro estado donde también hay contiendas electorales que pueden ser decididas o afectadas definitivamente por el voto puertorriqueño, incluye, por supuesto, a la Florida, que es el que se ha convertido en el nuevo centro político de la diáspora puertorriqueña, ya se ha movido de Nueva York a Florida. Particularmente el Distrito 9, que incluye la ciudad de Kissimmee, donde viven muchísimos puertorriqueños y también parte de la ciudad de Orlando. Así que ahí donde se concentra la población puertorriqueña en Florida. Ese Distrito 9 ahora mismo lo representa Darren Soto, que es puertorriqueño, y lo ganó tranquilamente hace 2 años por casi 13% de los votos. Es un distrito que hace 2 años era abiertamente demócrata. Soto es un representante demócrata. Pero eso cambió este año. ¿Por qué? Porque la legislatura de Florida y el gobernador Ron DeSantis redibujaron los distritos. O sea, Florida tiene una cantidad de distritos a la Cámara de Representantes y la cantidad de distritos el gobierno de Florida no los puede cambiar, pero sí puede cambiar dónde cruzan las líneas, sí puede redistribuir. Todos los estados, tú sabes que están haciendo eso, quizás en otro programa podamos enfatizarnos más en ese tema, lo que se llama gerrymandering. Y este Distrito 9, que era tan cómodamente demócrata, abrumadoramente un voto puertorriqueño, ahora le cambiaron los contornos y precisamente
Por ejemplo, la ciudad de Orlando, ahora que estaba dentro del distrito, ahora la dividieron entre 3 distritos, entre el distrito 8, 9 y 10. Obviamente eso está diseñado, porque la legislatura y el gobernador de Florida son republicanos, eso está diseñado para diluir ese voto demócrata dentro de otros distritos y aumentar entonces la cantidad de votos republicanos, porque ese distrito 9 ahora tiene 17% de habitantes que son puertorriqueños, cuando hace 2 años tenía 26%, y aumentó en términos relativos la cantidad de población que son blancos anglosajones que tienen una tendencia mayor a votar por el Partido Republicano. Así que Darren Soto necesita ahora mucho más el voto puertorriqueño que lo que necesitó hace 2 años, porque inclusive las encuestas ahora mismo lo dan, ese distrito que era abiertamente demócrata lo da ahora empate o inclusive con una ventaja hacia los republicanos. Igualmente, la persona que sea el candidato republicano para ese distrito también va a necesitar ese voto puertorriqueño, así que eso aumenta en términos relativos el peso que tiene cada voto de cada puertorriqueño en ese distrito. Pero claro, tienen que ir a votar, porque eso es un problema que tenemos los puertorriqueños de Estados Unidos, que el porciento de participación es menor al promedio. Y puede haber muchos números, pero eso se quedan en mapas y se queda en estadísticas si esas personas el día de las elecciones no van a votar. Por supuesto, no podemos hablar de distritos electorales en Estados Unidos si no hablamos de Nueva York, que es donde tradicionalmente ha sido el voto más importante y fue el estado que escogió a la primera persona puertorriqueña como representante a la Cámara, que fue Vadillo. El distrito 14 de Nueva York, en ese distrito hay 13% de habitantes que son puertorriqueños y 12% son dominicanos, porque esa es otra comunidad también que está aumentando los números y está aumentando su poder electoral. No es casualidad que donde hay comunidades puertorriqueñas suele también haber un crecimiento de dominicanos, porque tenemos muchos lazos culturales, lingüísticos y de muchas otras cosas, así que obviamente es un sitio donde va a haber afinidad entre las dos comunidades, aunque a veces también hay competencia y de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Ese distrito es el distrito de Alexandria Ocasio-Cortez, que lo ganó cómodamente por 38% y todo indica que lo va a volver a ganar, pero también la demografía cambia y ella va a necesitar definitivamente de ese voto puertorriqueño y ese voto dominicano, que es la base que la tiene a ella allí, además del voto afroamericano, pero es la base que la tiene allí como representante a la Cámara. Y cualquier persona que quiera tratar de reducir los votos que Alexandria Ocasio-Cortez reciba en estas elecciones, necesariamente tiene que apelar a la comunidad puertorriqueña y la comunidad dominicana en ese distrito 14. Nueva York tiene otros distritos donde también la comunidad puertorriqueña es relevante y es importante, como lo es el distrito 17. Ahí 4% de los habitantes son puertorriqueños. Y tú dirás, pues 4% no suena mucho. Sí, pero ese distrito hace 2 años se ganó por 6%. Así que ese voto puertorriqueño es bien importante. Por supuesto, los puertorriqueños no votan todos por un mismo partido, pero precisamente de eso se trata, de que los candidatos tienen que buscar ese voto y tienen que tratar con sus propuestas y con su trabajo de ganarse ese voto. ¿Qué pasa con ese distrito? Que las encuestas de opinión pública dicen que puede ganarlo cualquiera de los dos. Es lo que se conoce como un swing district, un distrito péndulo, que no lo ganan siempre el mismo partido, porque hay algunos distritos que llevan 20, 30, 40 años ganándolo el mismo partido. Este no. Este distrito a veces lo ganan republicanos, a veces lo ganan demócratas. Así que cualquiera de los dos candidatos que quiera ganar necesariamente va a necesitar de ese voto puertorriqueño, porque hay una concentración bastante grande en ese distrito. Nueva York tiene varios distritos más, pero hay otro que vale la pena señalar, que es el distrito 15. Ese distrito
en ese distrito vive, de la población total, hay 16% de puertorriqueños. Ahí donde ese distrito lo representa Richie Torres, que es puertorriqueño. No debe tener problemas con ganar ese distrito, lo ganó con 55% de diferencia sobre el otro. No es que obtuvo 55%, es que le sacó 55% de diferencia de votos. Así que ese distrito es abrumadoramente demócrata, pero en gran medida ese voto y esa preferencia electoral se debe a la afinidad que tiene Richie Torres con la comunidad puertorriqueña y la comunidad dominicana también allí. Y él lo sabe muy bien. Pero Nueva York tiene otro distrito que también es bien interesante por otras razones diferentes. Y es el distrito 13. ¿Y por qué digo que es interesante ese distrito 13? Porque allí hay un representante dominicano que es Adriano Espaillat, que es muy prominente. Ha ganado 5 veces ya ese distrito. Es líder del caucus hispano en el Congreso de Estados Unidos, así que no solamente es líder a nivel de Nueva York, sino a nivel nacional entre los congresistas hispanos. Pues bien, él perdió la primaria con otra persona dominicana que es Darialisa Ávila Chevalier. Ella le ganó la primaria y ahora ella va a ser la candidata en las elecciones de noviembre. Esto quiere decir que no basta con usted ser puertorriqueño o ser dominicano para ganarse el favor de los votantes de su gente, sino que tiene que apelar a lo que esa gente quiere que usted haga, tiene que hacer el trabajo. Y en este sentido, Espaillat no fue capaz de convencer a los electores, sobre todo dominicanos, porque 25% de la población en ese distrito son dominicanos, sino que una persona nueva, que es Darialisa Ávila, consiguió convencerlos porque sus propuestas le parecieron más atractivas. Y ese distrito probablemente lo va a ganar ella porque Espaillat lo ganó con 67% de diferencia. No es que obtuvo 67% de los votos, es que le sacó 67% de diferencia en las elecciones pasadas. Pues ya veremos, quizá ella saque menos porque es una candidata nueva, es bastante de izquierda, y quizá eso mueva a algunos votantes hacia el Partido Republicano. Pero mira, hay otros estados donde quizá tú no pienses que el voto puertorriqueño vaya a ser influyente o determinante. Uno de esos es Iowa, el distrito 1 de Iowa. Sí, Iowa. En ese distrito 1 viven 2,000 puertorriqueños. Y tú dirás, pues 2,000, eso no es un número muy grande. Sí, pero es que ese distrito a la Cámara hace 2 años se ganó por 779 votos. O sea, fue prácticamente empate. Así que ese potencial de los puertorriqueños allí, claro, son 2,000 habitantes, no todos son adultos en edad de votar. Pero ese potencial que tiene esa población puertorriqueña en ese distrito de Iowa es enorme. Así que cualquier candidato para esa posición, para la Cámara de Representantes, necesita el voto puertorriqueño y la persona que consiga aglutinar, si alguno de los dos lo consigue, va a tener una probabilidad bien grande de ser representante a la Cámara. Y estos distritos tienen, todo esto tiene un impacto a nivel nacional, no solamente en los distritos, porque tienen que ganar las elecciones, tienen que ganar mayoría en la Cámara o mayoría en el Senado. Y puede ser, todas las encuestas dicen que los demócratas deben ganar la Cámara de Representantes, pero no necesariamente, porque ha habido muchos cambios y podría haber sorpresas. Y cualquiera de estos distritos podría ser el que marca la diferencia para que los republicanos o los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara. Pero ahora, en el siguiente segmento, te voy a hablar de otras cosas que no son la Cámara de Representantes, de algunos de los oficiales que ya son electos y de qué manera la diáspora y los que vivimos en Puerto Rico podemos y debemos trabajar juntos para nuestros intereses comunes.
Pero no es solo sobre la Cámara de Representantes donde el voto puertorriqueño puede tener influencia, también en el Senado, particularmente en 3 estados, como Georgia, Ohio y Carolina del Norte. En esos estados, en cada uno de esos estados hay más de 100,000 puertorriqueños y la contienda para el Senado vota el estado completo, ahí no votan solamente un distrito. Por ejemplo, en Georgia, cuando hubo la última elección en el 2022 para el Senado, la persona que ganó obtuvo 99,000 votos de diferencia. Así que 100,000 habitantes puertorriqueños puede ser una diferencia importante. En Ohio lo ganaron por 200,000 votos. En Carolina del Norte por 121,000 votos. Así que 100,000 puertorriqueños, y muchos de ellos en capacidad de votar, van a ser importantísimos a la hora de las elecciones para el Senado en esos 3 estados, y los candidatos lo saben muy bien y van a cortejar ese voto puertorriqueño. Pero también hay contiendas que no son a nivel nacional, sino a nivel estatal, como por ejemplo Maribel Gómez Cordero, que es candidata a alcaldesa por el condado de Orange. Ese es el condado donde queda la ciudad de Orlando. No te tengo que explicar por qué es la importancia del voto puertorriqueño allí. Ahí viven, en ese condado, viven 200,000 puertorriqueños. Así que ella definitivamente va a necesitar ese voto puertorriqueño, y si lo consigue, como aparentemente según las encuestas va a suceder, pues la van a elegir y va a ser específicamente por el voto de los puertorriqueños que va a ser así. Pero mira, hay otros puertorriqueños que ocupan posiciones ya electas en Estados Unidos que aunque no van a ir a elecciones ahora, yo quiero hablarte de estas personas porque nosotros en Puerto Rico casi no hablamos de eso. Vienen las elecciones congresionales ahora en noviembre y aquí casi no se habla de eso, y cuando se habla es para saber si los demócratas o los republicanos van a ganar, pero hablamos muy poquito sobre los puertorriqueños allá, sobre la influencia, sobre la importancia política y sobre las personas que ocupan posiciones de poder en Estados Unidos, y por eso es que yo le estoy dedicando este programa a eso, porque yo entiendo que eso es bien importante. Mira, por ejemplo, Viviana Janer, comisionada del condado de Osceola. En ese condado está Kissimmee. Allí viven 124,000 puertorriqueños. Así que, y usted dirá que, pues, ¿cuál es la importancia de una comisionada? Bueno, pues dentro del condado son las personas que son como la especie de asamblea legislativa del alcalde del condado, así que sí tienen mucha relevancia. También está Joel Flores, en Florida, que es comisionado del condado de Palm Beach. Palm Beach es donde está el condado, ahí donde está la ciudad de Palm Beach, que tú sabes que ahí donde está Mar-a-Lago y está toda la cosa de Donald Trump. Y también fue alcalde de una ciudad en ese condado que es Green Acres. Ese condado ahora mismo se disputa entre republicanos y demócratas, así que allí también el voto puertorriqueño es importante. Otra persona que ocupa un cargo electivo importante en Florida es Jackie Espinosa. Jackie Espinosa es la alcaldesa de Kissimmee, donde 30% de la población de esa ciudad es puertorriqueña. Kissimmee y Orlando son las ciudades allá en Florida donde más puertorriqueños hay. Ella es puertorriqueña, pero no representa lo mejor de los puertorriqueños. Ahora mismo ella está acusada por un fiscal especial independiente por haber desviado fondos que fueron para la pandemia del COVID-19, para desviarlos hacia sus propios negocios en lugar de asignarlos a otro tipo de negocios que utilizó su influencia como alcaldesa de la ciudad para apropiarse $50,000. Porque es que el simple hecho de que una persona sea puertorriqueña no quiere decir que automáticamente va a ser honesta o que va a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Así que nosotros no solamente es importante para nosotros que haya puertorriqueños en posiciones de poder, sino que sean personas que hagan bien su trabajo. Otro estado donde también hay oficiales electos puertorriqueños es Pensilvania. Bueno, allí hay una cantidad bien grande de puertorriqueños, eso ya llevan muchas décadas allí. Por ejemplo, Eddie Morán es el alcalde de Reading y él es
él fue el primer latino, el primer puertorriqueño en ser electo alcalde de esa ciudad. Allí 33% de la población son puertorriqueños. Igualmente, Jaime Arroyo, que es alcalde de Lancaster, la ciudad de Lancaster en Pensilvania, donde 30% de la población son puertorriqueños. Esos son dos ejemplos en los que el poder numérico se transformó en poder político en la misma ciudad. Y los alcaldes muchas veces tienen mucho más que ver con la calidad de vida de las personas que lo que son personas electas a nivel nacional. Igualmente en Rhode Island, María Rivera es alcaldesa de la ciudad de Central Falls, donde 15% de la población son puertorriqueños. Y otro estado donde hay muchos puertorriqueños también es el estado de Connecticut. Ahí está Bobby Sánchez, que es alcalde de New Britain. En esa ciudad, 31% de la población son puertorriqueños y ahí tienes el resultado, números poblacionales, el resultado, poder político en la ciudad. Otro estado donde también hay muchos puertorriqueños y tienen mucho poder electoral es el estado de New Jersey. Yo lo sé porque yo viví allí 12 años. Mira, cuando yo te hablo de estas cosas de la diáspora, de los puertorriqueños, yo no estoy hablando solamente por haber leído cosas. Yo lo viví, yo lo sentí en carne propia. Yo sé lo que quiere decir, lo que siente la comunidad puertorriqueña cuando vivimos en Estados Unidos, la gran afinidad que tenemos por las cosas que pasan en Puerto Rico. Pues mira, en New Jersey hay un pueblo que se llama Perth Amboy, donde hay una cantidad bien grande de puertorriqueños, 32% de la población es puertorriqueña. Fue más grande ese por ciento anteriormente y ha electo ya varios alcaldes puertorriqueños. Curiosamente, hay una cantidad bien grande de personas del pueblo de San Sebastián del Pepino. Eso es bien interesante, la concentración que hay allí. Pero en el 2020, la alcaldesa Wilda Díaz perdió las elecciones frente a un candidato dominicano, que es Elmin Cava, que ahora es el alcalde de esa ciudad de Perth Amboy. Y no es casualidad que en esa ciudad 38% de la población son dominicanos. En general, entre dominicanos y puertorriqueños hacen 70% de la población, ¿verdad? Así que ahí tienes también otro sitio donde el número de habitantes tiene un efecto directo sobre el poder político de esa ciudad. Massachusetts es otro estado donde también hay una población puertorriqueña importante. Allí tenemos a Adam Gómez, que fue electo senador por el estado de Massachusetts, que esa es una posición importante, obviamente, dentro del estado, el Senado de Massachusetts. También hay otra ciudad que tiene una particularidad, que es la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, porque Lawrence tiene la concentración de personas dominicanas más grande de cualquier otra ciudad en todos los Estados Unidos. 40% de la población de Lawrence son dominicanos y no es casualidad que su alcalde sea Brian de Peña, que es dominicano. Ahí también hay muchos puertorriqueños, 18% de la población es puertorriqueña, pero abrumadoramente la comunidad dominicana es la que domina en términos numéricos. Así que, como puedes ver, tenemos influencia por los números en algunos distritos, en algunos estados, y tenemos poder político directamente por haber electo representantes a la Cámara, por haber electo alcaldes y funcionarios de diferentes condados. Tal vez te habrás dado cuenta que no mencioné a ningún senador puertorriqueño. Es que no hay. Nunca ha habido un solo senador a nivel federal puertorriqueño. Esa es una asignación que tenemos pendiente, porque eso es otra Cámara. Sí, en la Cámara de Representantes hemos tenido muchos, pero nunca hemos tenido uno solo en el Senado. Y ahí sí hay mexicanos, cubanos, hay otro tipo de hispanos también en el Senado, pero ni uno solo puertorriqueño ha sido electo. Pues bien, eso es el panorama de lo que hay allí. Y te lo traigo porque yo creo que es bien importante tener esta comunicación entre nosotros los puertorriqueños de la isla y los puertorriqueños de la diáspora. Y no importa si Puerto Rico se queda como territorio, si se hace Estado, si se convierte en república. Esa relación
entre nosotros, los que vivimos aquí y los que viven allá, no se va a romper, porque ahí hay familiares, hay amigos, hay vecinos, hay hijos, hermanos, todo tipo. Eso no se va a romper. Hay 6 millones de personas de ascendencia puertorriqueña en Estados Unidos, el doble de lo que hay en Puerto Rico. Así que esto no lo cambia nadie, y es importante que comencemos a conversar y mutuamente a interesarnos en lo que pasa en uno y en otro lado del mar. ¿Y qué es lo que puede hacer la diáspora por Puerto Rico y Puerto Rico por la diáspora? Pues mira, una de las cosas que puede hacer es convertir su peso electoral en Estados Unidos sobre lo que sucede en Washington. Exigir que los candidatos adopten posiciones concretas sobre asuntos que afectan a Puerto Rico. Eso no lo van a hacer de gratis, eso no lo van a hacer por amor al arte, lo van a hacer si les parece que les conviene en términos electorales. Y ahí tienes muchos de los números, podría traerte otros distritos, pero ahí tienes un ejemplo bastante importante donde los votos representan poder. Y los políticos, al fin y al cabo, lo que miran es los votos. Claro, miran también las contribuciones a las campañas políticas, pero eso no es lo que le hace ganar la elección, son los votos. Por lo tanto, también es importante en Estados Unidos hacer de Puerto Rico un tema electoral, sobre todo en estados que son claves, que son importantes, donde hay mucha población de puertorriqueños. Cuando venga un político a hacer campaña y a pedirle su voto, usted pregúntele, ¿qué va a hacer usted por Puerto Rico si usted es electo? Mira, y no importa solamente si son congresistas puertorriqueños, pueden ser congresistas que no son puertorriqueños o que no son latinos, todos necesitan el voto. Y es importante meterse en esa conversación, asistir a las reuniones estas que llaman los town halls, escribir, comunicarse con sus congresistas y exigirle que le den importancia a las cosas que pasan en Puerto Rico, porque lo que pasa en Puerto Rico está estrictamente conectado con lo que pasa con la diáspora en Estados Unidos. La mayoría de las personas que están en Estados Unidos, que se han ido de Puerto Rico, lo han hecho por buscar mejores condiciones económicas. ¿Por qué se han ido tantos ingenieros, médicos, enfermeros, maestros, todo tipo de profesionales a Estados Unidos? Porque allí tienen mejores salarios, mejor calidad de vida. ¿Y por qué existe esa relación entre esta diáspora y las que vivimos en Puerto Rico? No solamente es por eso, es porque allí está nuestra familia, nuestros amigos, y constantemente estamos comunicándonos. Así que lo que pasa en un lado del mar afecta a lo que pasa en el otro lado, en las dos direcciones. Por supuesto, otra manera fundamental de apoyar a lo que es Puerto Rico en Estados Unidos es apoyar a políticos puertorriqueños. Y ya tú has visto que hay muchos donde escoger y hay muchos otros más que no te he presentado. Apoyarlos, pero exigirles que hagan su trabajo. No es ganarse el voto solamente porque son puertorriqueños. Y finalmente es fundamental crear una agenda puertorriqueña en la diáspora. Dejar de vernos como que somos comunidades diferentes, como que allá está la diáspora, acá está Puerto Rico. No hablar solamente sobre el estatus, sí, eso es importante, pero utilizar esa diáspora para poner presión política para convertirse en importante. Otras lo hacen. La comunidad cubana en Puerto Rico, en Estados Unidos, tiene un poder político bien grande en Washington y son la mitad de los puertorriqueños en Estados Unidos y están concentrados en varios sitios en el sur de la Florida, en New Jersey. No tienen esa dispersión que tenemos nosotros a través de casi todos los estados. La comunidad judía en Estados Unidos tiene un poder enorme también. Son un poco más, como 1 millón más que los que son puertorriqueños, pero tienen un poder económico y político bien grande. Y ya es hora de dejar de vernos como pequeños, de salir de este complejo de pequeñez, de que nosotros no podemos. Claro que podemos, somos muchos y tenemos la capacidad de ejercer un poder grande, apoyando las empresas puertorriqueñas que invierten en Estados Unidos, comprando los productos que se venden en Puerto Rico, transfiriendo conocimiento, esa fuga de cerebro que se ha dado de Puerto Rico a Estados Unidos, transferir parte de ese conocimiento, comunicarnos entre las universidades. Mucho de eso se hace, pero no se hace lo suficiente. Crear fondos
filantrópicos permanentes, no solamente reaccionar cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, y entonces hacer las recolectas y crear un grupo para venir aquí a traer cosas, sino que sea algo permanente para cuando se sepa que va a pasar algo, como a veces sucede con los huracanes, ya tener eso preparado y no esperar a que pase para entonces darle. Hay que defender los intereses de Puerto Rico y en Estados Unidos. Y estamos íntimamente ligados, porque podremos estar geográficamente separados, pero no tenemos por qué estar divididos.